Cuando yo pienso en prácticas narrativas, hoy día, pienso en todas las prácticas y la performación de estas prácticas, porque performamos relatos, y eso se llama práctica, que tienen que ver con el enriquecimiento de los relatos, que tienen que ver con lo que Chimamanda Adichie llama la equidad de las historias. No necesariamente la equidad, no me voy a meter en esto, porque hay relatos que no queremos equidad con estos relatos, ¿no? Queremos que los relatos que han tenido menos lugar tengan más lugar en esta cultura, en este mundo. Entonces la práctica narrativa entendida como todas las prácticas que componen el enriquecimiento de relatos. Y esto es mucho más allá de preguntas. Es la generación de contextos que pueden permitir que las personas accedan a la multihistoriedad de su vida. Y esto sucede mediante la significación, ¿no? Eso sucede mediante la acción humana de contar historias. Entonces, la práctica narrativa es como generación de contextos donde las personas puedan tener una autoría primaria sobre sus vidas y explorar posiblemente más territorios de sus vidas que las que han tenido la colaboración social para explorar, ¿no? Y concretamente, la generación de un contexto de enriquecimiento de relatos que tengan que ver con la agencia de las personas, con la capacidad de dar pasos en la vida que tengan influencia en el mundo, aunque sea una influencia mínima, digamos, que esta agencia que tiene que ver con dar pasos en direcciones preferidas, ¿no? Mover la propia vida usando saberes y habilidades propias. Estas son las historias que nos interesan. Por eso no es exactamente equilibrio de los relatos. O sea, como que a mí no me interesa enriquecer relatos con conclusiones totalizantes de identidad de alguien, por ejemplo. No nos interesa cualquier enriquecimiento, sino enriquecimientos que tienen que ver con las formas preferidas de las personas de nombrarse y de nombrar la experiencia, y con la agencia. Siempre mirando las relaciones de poder y la ubicación, nuestra ubicación dentro de relaciones de poder de esta cultura, ¿no? Entonces, de esto nacen una serie de prácticas que son mucho más allá de preguntar, me parece. Nacen prácticas que tienen que ver con atestiguar simplemente la experiencia de las personas, con nosotros ser testigues de la experiencia de las personas. Nacen prácticas que tienen que ver con co-crear relatos alternativos. Nacen prácticas que tienen que ver con documentar estos relatos, documentar los saberes locales de las personas. Eso tiene que ver con colectivizar y Perdón, circular. El enriquecimiento de relatos no es solo preguntar, ¿no? Es algo muchísimo más elaborado en torno a las prácticas que queremos fomentar. Entonces, le estaba diciendo como la co-creación de relatos alternativos, el ser testigos de experiencias de las personas en este mundo, la documentación de estos relatos, la documentación de los saberes locales de estas personas, ¿no? La colectivización de estos saberes y relatos, que puede darse de distintas formas, ¿no? A través de documentos, a través de testimonios orales, a través de invitar personas a nuestros procesos, etc. Eso tiene que ver con circular historias, como que circulen también las historias que no han tenido suficientes espacios para circular, ¿no? La práctica narrativa tiene también que ver con vincular a las personas con sus comunidades de resistencia, con no ser nosotros o nosotras las comunidades de resistencia a las personas, con lo que me gusta esta definición que utiliza Ítalo de volvernos prescindibles. Queremos volvernos prescindibles. Si estamos imprescindibles,
a lo largo del tiempo estamos haciendo algo que tenemos que cuestionar un poco. No podemos nosotros ser las comunidades de resistencia a las personas, ¿no? Queremos tomar acciones concretas de anti-aislamiento, de vinculación de las personas con sus comunidades preferidas, por decirlo de alguna forma. Por último, creo que esta comprensión de la narrativa también nos invita a influir en los contextos, en general, en los contextos, desde nuestra ubicación en relaciones de poder y privilegio. Eso es mucho más allá que la práctica clínica o lo que fuera. Es usar cualquier posibilidad que tengamos en esta vida, ¿no? Para contribuir a que los contextos sean más dignos, más justos, más abiertos a las multihistorias de las personas, ¿no? Y por último, creo que una práctica narrativa tiene mucho que ver con rendir cuentas también en relación a nuestra participación justamente en estas ubicaciones en la cultura. Tiene que ver con rendir cuentas alrededor de nuestra participación en las relaciones de poder, ¿no? Entonces, para mí es algo muchísimo más amplio que preguntar. La pregunta es una partecita de algo, es como una nota en una melodía, ¿no? Pero la melodía o la canción no es una nota, ¿no? Y por lo mismo, no voy a entender la remembranza o la reautoría o cualquier categoría de estas que hablemos como sinónimo de una conversación, que es algo que pasa en las transcripciones, pero las transcripciones son simplemente un recurso pedagógico, digamos, ¿no? Muy potente a mi entender, o sea, como de estos regalos que nos dejó Michael, de hacer muy visibles y muy claras las posibilidades. ¿Y cómo hago esto de entender a la persona no como el problema? Toma, ¿no? Acá puedes explorar esto, puedes explorar lo otro, y puedes ver cómo las personas nombran el problema y qué efecto está teniendo el problema en su vida, y puedes preguntarles acerca de qué les parece estos efectos y por qué les parece que estos efectos no están bien. Y te doy un ejemplo de una conversación, pero por lo mismo, por entender que lo que nos interesa es el enriquecimiento de los relatos, no voy a entender que reautoría equivale a una conversación de reautoría, o remembranza equivale a una conversación de remembranza, o nada de esto, sino que es un continuo, ¿no? Es un continuo de reautorías, en el fondo. O eso es lo que les quiero proponer hoy, posiblemente, que es todo un continuo dentro del enriquecimiento de relatos, o sea, dentro de reautorías. Y esto entonces es interesante porque eso abre también la pregunta de ¿y cómo va a ser esta remembranza? ¿Va a ser en una conversación? ¿Va a ser en 10? ¿Va a ser en 10 con muchos documentos entre medio? No es en conversaciones porque no trabajo en un contexto donde se den conversaciones, trabajo en otro contexto donde tengo formas de intercambiar palabras fugaces 5 minutos al día con alguien. ¿Cómo es una remembranza en conversaciones fugaces de pasillo, por ejemplo? Es distinto que en una consulta, ¿no? Todo esto son cosas que tenemos que ver y pensar en nuestra práctica. Bien, les quería organizar un poco algunas ideas en relación a la reautoría. A ver si puedo compartir pantalla. Bien. Uy, acá había una foto que edité, muy bonita, le recorté todo muy prolijo y no aparece. Bien, ¿ahora ven la pantalla? Perfecto. Bien, entonces,
solo para volver a retomar algunas como ideas muy básicas que estoy seguro que ustedes saben. Espero que no les sea aburrido esto. Si a alguien le resulta como súper irrelevante o súper básico, háganme saberlo también. Eh, pero es que vuelvo a mencionar estas ideas también porque a mí me pasa que cada vez que remiro estas ideas, veo lo radicales que son. Veo la ruptura que nos proponen con... Ana, yo voy a mandar después la presentación. No se preocupen con tomarle fotos. Va, al menos de que quieran, pero les mando después en PDF. Es importante como remirar las nociones que están a la base de esta práctica narrativa, ¿no? Y una de las nociones que está como a la base es el interés en lo que Michael llama la acción y su sentido, ¿no? Les mandé varios textos alrededor de esto. Y el interés en la acción en su sentido, y su sentido es un interés que tiene que ver con lo que se llama la descripción densa de la cultura. La descripción densa de la cultura es un término tomado de la antropología social que tiene que ver con interesarse en cómo las comunidades significan sus propios mundos. No en cómo nosotros como observadores explicamos o narramos o nombramos lo que las comunidades hacen, ¿no? Sino con ir y hacer un trabajo distinto, que tiene que ver con ir y crear un andamiaje para conocer con las personas su propio entendimiento de este mundo. No importa, dentro de la antropología es una ruptura radical, y la práctica narrativa no podría existir sin esta ruptura. Es una ruptura radical de años de antropología funcionalista, por ejemplo, ¿no? De distintas tradiciones de la antropología que tenían que ver con tener una experticia acerca de por qué tal comunidad en medio del Amazonas tiene tal práctica con la ropa o tiene tal práctica con la comida. ¿A qué será funcional dentro de mi teoría de la funcionalidad de la cultura? Bla. La antropología densa, la descripción densa de la cultura, es una ruptura, muy potente con esto, porque invita justamente a mirar otros lugares de la experiencia. Invita justamente a que las personas sean las narradoras principales de sus vidas, de sus acciones, de sus entendimientos, ¿no? Y la unidad mínima de esto es la acción y su sentido. La unidad más mínima de esta forma de interesarse es la acción y su sentido. Es el interés en qué sentido tienen las acciones. Sabiendo que las acciones no tienen un sentido por naturaleza, ¿no? Y que no son reflejo de ninguna esencia. Sí, esto son cosas que vimos, o sea, estoy seguro que ustedes saben, ¿no? Pero quería como volver a ver esto porque es dentro de la tradición de la psicología, por ejemplo, o del trabajo con las personas en general, también una ruptura muy radical. Porque esto propone no mirar a las personas en relación a sus conductas o su personalidad, entendida como el conjunto eh, de componentes de esta personalidad, ¿no? Sino mirar a la multiplicidad de las personas, ¿no? A través de las acciones y su sentido, que pueden ser acciones contradictorias con sentidos contradictorios y múltiples. Entonces, es la propuesta de entender lo que las personas hacen en términos de acción, no en términos de manifestación superficial de una esencia interna, ¿no? Entonces, en vez de pensar, eso hay que ver como las consecuencias de esto, porque son enormes. Porque esto nos permite
interesarnos en la acción en relación a un contexto que muchas veces es desigual, que es opresivo, que es avasallante, que es abusivo con las personas. Las acciones siempre están en un contexto, no son reflejo de algo interno universal o descontextualizado. Y eso nos permite entonces tener interés en el sentido que las acciones tienen para las personas. Digo esto porque un ejemplo que habremos visto, pero eso marca una diferencia muy grande entre hablar de personas disociativas, por ejemplo, o trastorno disociativo, ¿sí? Que de la disociación como una acción con sentido en un determinado contexto, ¿no? Es muy distinto, son caminos de exploración así, pero rotundamente distintos. Buscar la reconfirmación de una totalización de la identidad de alguien, ¿no? Y tomar la acción como un mero efecto de algún rasgo interno o conducta, que mirar esta acción como una acción que algún sentido tendrá en relación a algo que las personas están viviendo, ¿no? Eh, y, y esto es como también la unidad mínima, la de acción y su sentido, es la unidad mínima de la estructura dramática y de la metáfora narrativa. Sí, eso es lo que quería un poco ver ahora. Lo que llamamos la estructura dramática. Dice Michael, cuando comenzamos a explorar la conexión de la acción con su sentido o significado, volcamos nuestra atención a los procesos de interpretación, al modo en que las personas dan sentido a sus experiencias y al modo en que dotan de significado a sus experiencias de vida. Y cuando esto sucede, nos encontramos ingresando al territorio de la narrativa, puesto que cuando las personas producen sentido, narran historias sobre sus vidas y las vidas de los demás, ¿no? Entonces, la conexión de acciones con su sentido es la unidad mínima de lo que llamamos relato también. Y esto no es la reautoría todavía. Esto no es la práctica narrativa siquiera, vista desde esta perspectiva, sino que es cualquier acción que las personas toman en la vida de atribución de significado. Permanentemente conocemos el mundo en nuestras vidas a través de esta actividad, de atribuir sentido a la experiencia. Entonces, cuando hablamos de la metáfora narrativa o la estructura dramática, no estamos hablando todavía del enriquecimiento de relatos, estamos hablando de cómo funcionan los relatos, ¿sí? Y la autoría es algo que hacemos constantemente y también se hace mucho en la cultura dominante, ¿no? En la cultura dominante, un proceso, cualquiera de nosotros que haya pasado por alguna facultad de psicología, aprendió métodos de diagnóstico o psicometrías, o etcétera, tuvo acceso a una forma de un acceso a procesos de asignación identitaria totalizantes, internalizadoras, que tienen que ver con relatar cosas acerca de las personas, tienen que ver con la creación de relatos acerca de la vida de las personas, con la conexión de acciones con su sentido a lo largo del tiempo en torno a una trama. Solo que no nos contaron esto así. Utilizando prótesis sociales llamadas, por ejemplo, test. Prótesis sociales llamadas, por ejemplo, informes. Prótesis de estos relatos. Entonces, también cuando alguien dice, en tal test te salió puntaje 0,4 y autorreportaste tener mucho pensamiento sobre la muerte y el otro día en la entrevista se te vio haciendo un gesto tal, es también narrar una historia sobre esta persona que asigna cierta identidad, ¿no? Que tiene que ver con conclusiones de vida.
Entonces, digo esto porque la reautoría no es algo nuevo en el fondo. La reautoría es invitar a hacer lo que ya hacemos las personas y lo que ya hacen nuestras instituciones, pero hacerlo de una forma diferente, ¿no? Bien, esto es súper importante porque lo que contamos acerca de nuestras vidas y la vida de los demás no tiene que ver solamente con revisitar el pasado, sino que tiene que ver con el presente y el futuro de nuestras vidas. Cuando yo estoy a cargo de un proceso de asignación identitaria, como es el diagnóstico, para confirmar que alguien tiene una obsesión de tal o tal tipo o un trastorno disociativo o lo que fuere, no estoy haciendo algo neutral que tiene que ver con nombrar su pasado, sino con, en muchos sentidos, determinar su futuro también. Las reautorías, las historias son esto, son pasado, presente y futuro colapsado en el fondo, ¿no? Por eso nos importan tanto. Entonces, dice acá Michael que cuando conectamos la acción con su sentido, ingresamos a lo que yo denominaría una perspectiva más constitucionalista sobre la vida. Atendemos a las maneras en que las personas participan activamente en la invención de sus vidas mientras transitan los procesos de atribución de significado a su experiencia. Al modo en que las personas modelan y remodelan sus vidas mientras narran o renarran, o mientras representan o vuelven a representar los relatos de sus vidas, mientras visualizan o revisualizan las descripciones de su historia y su futuro. Bien, acá es súper importante la noción del re también, y por eso son reautorías. Las historias no se cuentan de una vez para siempre. Las asignaciones identitarias no se dan de una vez por siempre y para siempre, sino que necesitan de la reactualización, necesitan de la reproducción, necesitas de prótesis sociales en formas de documentos, en formas de informes, en formas de certificados, en formas de comisiones, etc., para renarrar algo y volver a narrarlo tantas veces, ¿no? Y es en esta renarración el que algo se vuelve un relato verdadero sobre alguien, ¿no? Por eso acá son importantes las distinciones de narrar o renarrar, representar o representar, porque esto es lo que venimos haciendo cuando hacemos reautorías, ¿no? Es hacer lo mismo que las personas hacen, pero cambiando su dirección y poniendo como personaje principal que interpreta, que tiene derecho a nombrar e interpretar esta historia, a la persona. ¿Sí? Bien, quería acá como un par de cositas más. En torno a que esto sucede, bueno, lo que ustedes ya saben, que la interpretación sucede dentro de marcos de inteligibilidad que llamamos relatos. Son los relatos los que permiten también asignar un significado, ¿no? Suministran el marco primario a la interpretación, lo que dijimos. Bien. Y para simplificar esto, podemos pensar que cualquier historia tiene dos componentes. Cualquier forma de entender la experiencia tiene por lo menos dos paisajes o dos unidades. Cuando las personas nos cuentan algo, cuando nosotros contamos algo, sin quizás prestarle atención, hacemos dos cosas. Describimos eventos y acciones, o sea, describimos experiencia, ¿sí? Hablamos en términos de eventos y en términos de conceptualización de los eventos y las acciones, o sea, del significado que atribuimos a la experiencia. Por supuesto que la experiencia o los eventos que elegimos expresar o prestarle atención tampoco son neutrales, o sea, esto no es como algo que esté por fuera de los mismos relatos, ¿sí? También qué eventos las personas cuentan, o qué eventos o aristas de estos eventos nos interesa, también funciona dentro de otros relatos y de esta cultura. Pero en general son como dos unidades distintas, ¿sí?
Por eso cuando hablamos de la expresión en la ausencia de pero implícito, decimos que la expresión es la unidad entre experiencia y significado. Angustiarse por algo es producto de atribuirle cierto significado a cierta experiencia. Si no, no me angustiaría. Si no fuera capaz de atribuirle cierto significado a cierta experiencia. Entonces, esto es lo que pasa también cuando nos narran cualquier relato. ¿Sí? O sea, cualquier buen drama, sea en cine, sea en literatura, sea en teatro, etc., es la exposición de ciertos eventos con las invitaciones a significarlos de alguna forma. Ahora, una buena historia es una historia que deja mucho espacio para que el lector pueda conceptualizar, interpretar y ponerle sus imágenes a la historia. Cuando un libro nos engancha, es en general porque no nos dijeron todo, sino porque armaron la historia de una forma que nos invita a interpretarla, ¿no? A llenar las lagunas del significado con nuestros propios significados. Por eso podemos ver ahora una película juntos y cada uno y una la va a interpretar de otra forma, ¿no? Nos va a tocar otras cosas también. Esto es estructura dramática porque es lo que hace todo el tiempo la actividad dramática, ¿no? Cuando vemos una película, la película ¿qué está haciendo? Nos está mostrando imágenes, y encima nos está mostrando imágenes cuando vemos película ficción, que sabemos que son imágenes montadas de gente que está actuando algo en un lugar que se inventó para esta historia. Ahora, ¿por qué una película nos mueve? Porque nos invita a conceptualizar estos eventos de alguna forma, ¿no? Atribuir significado, el significado es tan potente, por eso nos importa, por eso es lo que está al corazón de lo que nos interesa andamiar, ¿no? Bien. Llevado esto a la narrativa, y siguiendo la idea de Brunner, está esta idea de dos panoramas, originalmente se llamó, de dos panoramas o dos paisajes, después Michael lo nombró como paisaje, que tienen que ver con esta descripción de los eventos y conceptualización de estos eventos, ¿no? Por un lado, el panorama de acción, ¿no? Que está constituido por hechos eslabonados en secuencias particulares, en una dimensión temporal, ¿no? Y de conformidad con trama específica. Es lo que repetimos tantas veces, ¿no? Acciones en una secuencia, a través del tiempo, en torno a una trama, ¿no? Y el panorama de conciencia tiene que ver con la interpretación de los eventos, ¿no? La interpretación de los personajes que figuran en la narración y por las interpretaciones del lector. Entonces, esto llevado un poco más a nuestra querida reautoría, tiene que ver con nombrar algunas cosas importantes, con saber que paisaje de identidad nos puede interesar las interpretaciones en torno a valores, sueños, compromisos, deseos, intenciones, motivos, ¿no? En el paisaje de acción tenemos un eje temporal con presente, pasado y futuro, ¿no? Las reautorías no sabemos por dónde va a entrar. Capaz que entra por que alguien te dijo que piensa que su futuro puede ser distinto. Capaz por una acción en el presente. Capaz por hablar de algún valor importante. Y por motivos netamente pedagógicos, esto es como, todas estas son divisiones pedagógicas que hacemos para simplificar esto, pero obviamente que en la práctica es tanto más complejo. Por motivos pedagógicos nada más, podemos poner los saberes y habilidades en el centro, ¿sí? En el medio de esto.
¿Por qué? Porque se puede pensar que los saberes y las habilidades son aquello que permite el pasaje de un territorio a otro. O sea, son los saberes y las habilidades de la vida las que me permiten performar algún valor, tomar acciones por algún compromiso y viceversa, interpretar en relación a algunos saberes las acciones en torno a alguna intención, por ejemplo. ¿Me explico con esto? Saberes y habilidades como el pasaje, como eso que nos permite el pasaje, lo que nos permite justamente performar algo que nos interesa performar. Bien. Lo último en relación a esto es que todo esto es tan importante por el futuro, vuelvo a decirlo, ¿no? Todo esto es tan importante porque los relatos moldean nuestra sensación de quiénes somos y qué somos capaces de hacer. Eso tiene que ver con el futuro que nos imaginamos también, y de otras personas, y con el futuro de comunidades también, y lo que estas comunidades imaginan posible. Entonces, si todo esto es lo que nos permite experimentarnos y nuestras capacidades, las reautorías también pueden ir hacia el futuro, hacia la especulación en el futuro, ¿no? De cómo seguiría esta historia, de una tensión dramática en torno a cómo va a seguir este relato, ¿no? Con qué saberes y habilidades el personaje va a contar para seguir salvando el mundo, o lo que fuera, que es la trama de este relato, ¿no? Con qué nuevos desafíos se va a encontrar en el camino y cómo va a responder a estos nuevos desafíos. ¿Quiénes son sus aliados y aliadas en el futuro de esta historia? Etcétera, ¿no? Entonces acá hay todo un territorio que nos va a interesar mucho explorar. Bien, antes de seguir a la remembranza, eso es, a mí por lo menos me fascina porque siento que la metáfora narrativa es una invitación a, como dije antes, como interesarnos en la experiencia de una forma muy distinta. Acá voy a utilizar una noción que no es propiamente, no viene propiamente de la narrativa, pero yo creo que es súper coherente, de una distinción que, si lo conocen, Deleuze, el filósofo Deleuze, hace, bueno, ustedes en Tucumán estudiaron mucho esto, seguro me pueden enseñar a mí, entre la noción de lo que algo es o lo que algo puede. Tomando de otro filósofo que se llama Spinoza, ¿no? Estas dos distinciones, viendo que hay una posible ontología, o sea, una posible forma de entender qué son las cosas, ¿no? Basada en la esencia, o sea, los gatos son una especie que algo por su esencia, o por el otro lado una forma de interesarse en el mundo, no por lo que las cosas son, sino por lo que las cosas pueden. Es un ejercicio súper interesante ponerse a nombrar las cosas, no por lo que son, sino por lo que pueden. ¿Qué es una guitarra? La guitarra es un instrumento de madera de 6 cuerdas, afinado de esta forma, que se toca de esta forma, ¿no? Eso sería por esencia, contar de una guitarra por su esencia, ¿no? Por algo estructural. Otra forma muy diferente de relacionarnos con la guitarra es pensar la guitarra que puede. La guitarra puede acompañar canciones folclóricas, la guitarra puede generar melodías de jazz o de música clásica, la guitarra puede flamenco, la guitarra puede rock, la guitarra, ¿qué puede? ¿No? Es una noción que a mí me interesa mucho. De hecho, con Mori estamos traduciendo, Mori está traduciendo, y yo voy a revisar, un artículo que tiene que ver con esto mismo, en que Mike Carrey, si la conocen, explora algunas nociones de Deleuze en relación a la narrativa. Yo creo que la reautoría es este tipo de interés. No en lo que las personas son, sino en lo que las personas pueden, ¿no?
no en la confirmación de las categorías identitarias, que ya las personas conocen, sino en la exploración de lo que pueden mover en sus vidas, hacer en sus vidas, ¿no? Por eso es una ruptura tan radical con cómo con las invitaciones que hay en esta cultura a pensar. Que estemos entrenados en las facultades, etcétera, es solo una parte de las múltiples invitaciones de la cultura a esencializar, a internalizar, ¿no? Bien, antes de pasar un poco a remembranza, quería saber cómo vamos hasta ahora. ¿Cómo está haciendo esto? ¿Qué están? Pueden con las manitos que nos ofrece Zoom, pueden abrir el micrófono y contarnos algo. Está bueno, está entretenido. Interesante. Bello, bellísimo, me encanta. Bien, ¿alguien que quiera comentar algo, compartir algo? ¿Compartir alguna reflexión o en qué está? No, Nix, yo te quería decir, bueno, les quería comentar algo que me pasó, que te estaba escuchando y cuando comenzaste a hablar de reautoría dije, bueno, reautoría lo tengo, leído en mapas varias veces, y de repente te escucho decir algunas cosas que digo uy, como esto no lo tenía tan claro, esto no, entonces como, no sé, me parece importante hacerte saber que más allá de que, no sé, el capítulo de reautoría lo he leído un montón de veces, como de repente volver a hablar de estas cosas es como que, bueno, eso que tú mismo decías que te pasa a ti, pero como, no sé, lo sentí como súper clarito recién y se los comparto. Genial, gracias. Sí, a mí eso me pasa continuamente. Si no, dejaría de ser interesante también, ¿no? Y creo que son tantas las puertas que nos abre saber esto que ustedes ya saben acerca de la reautoría. O sea, no hay que saber nada más para hacer una práctica narrativa. No es que la práctica narrativa sea solamente esto, sino que tantas veces en los talleres o así, la gente pregunta, porque estamos acostumbrados a pensar así, ¿y cómo las prácticas narrativas trabajan con personas adictas? ¿Y cómo las prácticas narrativas trabajan con discapacidades de tal tipo? ¿Y cómo las prácticas narrativas trabajan con personas con experiencia psicótica? La respuesta es reautoría, 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 ¿no? Y no va a ser una reautoría distinta por cómo las personas fueron nombradas dominantemente en esta cultura. Eso no nos interesa. La reautoría es lo que nos interesa, la capacidad de las personas de generar significado. Y esto es algo que sucede también con personas que no hablan como nosotros hablamos. O sea, yo tuve experiencia de trabajar con niños que tienen otras habilidades lingüísticas que las nuestras y también generan significado acerca de su experiencia. Y esto no es solo palabras, es palabras e imágenes, son sensaciones que tienen que ver con el sentido que damos. ¿No? Eso no es algo como meramente de la palabra, ¿sí? Entonces, también con personas que tienen otras formas de comunicar, es posible hacer reautorías, ¿no? Por eso nos va a interesar tanto acercarnos a las formas de las personas de producir sentido acerca de sus vidas. Lo que siempre decimos cuando hacemos contra documentos, ¿no? Como los documentos nos interesan mucho si somos capaces de acercarnos a lo que a las personas le es cercano en términos de cómo entienden el mundo. ¿Con qué metáforas? Del fútbol, con metáforas de la ciencia ficción, con metáforas ¿no? de lo que le es cercano a su experiencia. Bien, y... ahora no estoy compartiendo. Lo que quería como explorar hoy, antes de que veamos el video, es la remembranza. Porque todo lo que estamos hablando hasta ahora de reautorías no sucede ni en el vacío ni de una manera individual. Los significados, los relatos como marcos interpretativos,
no son una invención individual, ¿no? Es un producto colectivo, producto que está en permanente cambio, en permanente movimiento, que es colectivo, que depende de otros colectivos en este mundo, que depende de la circulación de estos significados en imágenes, en relatos, en películas, en informes, etcétera, 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 ¿no? La manera en que se narra qué es un hombre, por ejemplo, o qué es una mujer, es un relato colectivo que está en permanente movimiento y en permanente representación, y por lo tanto es también capaz de ser transgredido, reautoriado, ¿no? Entonces, acá tampoco les estoy diciendo algo nuevo. Sabemos que los relatos son creaciones colectivas, ¿no? Pero acá la remembranza tiene que ver con hilar un poco más fino que esto. Tiene que ver con saber que como experimentamos nuestras vidas, que la manera en que experimentamos nuestras vidas tiene que ver con la manera en que experimentamos nuestras relaciones en este mundo. Y que en nuestras relaciones en este mundo es donde circulan relatos acerca de nosotros, acerca de otras personas, acerca de lo que somos capaces también. Que es en las relaciones de nuestras vidas en las que hay contribuciones mutuas, ¿no? Esta es la idea a la base de la remembranza. Que la vida puede ser vista como una asociación, ¿no? No una, sino múltiples. Pueden haber múltiples asociaciones paralelas, contradictorias incluso. Lo sabemos muy bien, ¿no? Y la remembranza va a tener que ver con honrar y afianzar las asociaciones de vida que queremos, que nos interesan. O sea, subirle la voz, subirle la autoridad a las relaciones que nos gustan, que nos interesan en esta vida. Autoridad, lo digo a propósito, no autoridad de autoritarismo, autoridad de autor, ¿no? Autoridad de la capacidad de narrar, de nombrar, de autoría. Entonces, de subirle la autoridad a las relaciones que queremos y por el otro lado, de bajarle la autoridad a otras relaciones que no queremos. Esto es algo que vamos a ver en este video también. Como Michael no está solamente interesado en subir o en honrar las relaciones con la vecina, sino en hacer distinciones para que la voz de los padres pueda tener menos espacio, porque es una voz abusiva para esta persona. ¿Sí? La remembranza, entonces, es el interés en las relaciones y en las contribuciones mutuas que hay en estas relaciones. Ahora vamos a explorar esto con detalle. Quería leerles esto, que las conversaciones de remembranza se forman en la idea de que la identidad se basa en una asociación de vida y no en un yo nuclear. Esta asociación de vida la componen las figuras e identidades significativas del pasado, del presente y del futuro, proyectado por las personas, y cuyas voces influyen mucho en la construcción de la identidad de las personas. Las conversaciones de remembranza brindan a las personas la oportunidad de analizar las afiliaciones de sus asociaciones de vida. Les permiten enaltecer y honrar algunas y atenuar o revocar otras. Les permiten otorgar autoridad a algunas voces respecto de su identidad y descalificar otras. Acá, para las personas que conocen esta noción, está también la idea de lo ausente pero implícito. O sea, de que cuando hablamos de enaltecer algunas voces y descalificar a otras, es hacer distinciones, ¿no? Es poder conocer muchos colores para nombrar los colores, porque si no conozco muchos colores, el negro no es un color. No entra en esta categoría de colores, es simplemente, no tendría forma de nombrarlo, sino lo podría distinguir del azul, del verde, del rojo, etc. Lo mismo pasa con nuestras asociaciones de vida también. Cuando podemos
hacer distinciones en torno a la ética de estas relaciones o a la contribución que existe en estas relaciones, es donde también podemos subir o bajar el grado. Entonces nuestro interés, el interés narrativo, no va a estar enfocado en las relaciones primarias, en el vínculo madre-hijo, ni nada del estilo, ¿no? Sino que va a estar interesado en la multiplicidad de relaciones que experimentamos, en las contribuciones mutuas en estas contribuciones. Quizás la relación madre-hijo es una relación con contribución hermosa, posibilitadora, etc. Y quizás una contribución, quizás una relación con presencia de abuso, de violencia, de descalificación, y no nos interesa. No es más verdadera que otras, visto desde una perspectiva narrativa, ¿no? Bien, quería rápidamente pasar lo que nuevamente quizás ustedes ya conocen, pero que es como la exploración del mapa, posiblemente. Eso lo nombro porque después les voy a pedir que los vean también en el video, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de remembranza, hablamos de hacer explícitas las contribuciones mutuas, ¿sí? No solamente las contribuciones de otras personas a nuestras vidas, sino nuestra contribución en esta relación. Es un aspecto súper interesante que no se piensa tanto en la cultura en general, me parece. No se hace tan visible. Y nuevamente les quería como proponer algo, que tengo que seguir trabajando conceptualmente, pero es como en cada una de las categorías también hay un camino que va de la acción al sentido o del sentido a la acción. Entonces, cuando hablamos de remembranza, hablamos de, por ejemplo, de las categorías de exploración que podemos explorar, ¿sí? Nos puede interesar andamiar la contribución de la figura en la vida de las personas. Es ahí donde nos va a interesar relatos acerca de cómo este vecino te rescató, o cómo esta prima te cuidó, o cómo este tío jugaba con vos con tanta paciencia, o cómo tu profesor de música te enseñó a tocar la guitarra durante años. Nos va a interesar relatos de la contribución de la figura en la vida de la persona, que tengan que ver con cualquier aspecto que sea importante para las personas. Yo nombro cuidado, atención, protección, rescate, etcétera, porque son metáforas que suelen aparecer en mis conversaciones, pero puede ser mucho más amplio esto, ¿no? Este es el primer andamiaje que nos va a interesar hacer, y podemos como enriquecerlo también con pedir imágenes de las personas, con pedir recuerdos específicos, con pedir más información acerca de y cómo hacía para jugar con vos con tanta paciencia, cómo eran estos juegos. Me interesa empezar a dar vueltas y vueltas, ¿no?, alrededor de estos significados. Otra categoría que siga esto, nuestro andamiaje, es especular o invitar a pensar acerca de la identidad de la persona a través de los ojos de la figura. Podríamos preguntar acerca de qué habrá visto o valorado de vos para cuidarte de esta manera. ¿Quién era este niño a los ojos de este adulto que jugaba tantas horas con él? ¿Qué reconoció en vos tu prima? Y ahí podemos empezar a hacer como distinciones. ¿Qué reconoció en vos tu prima que tu papá no reconoció en vos? No podía ver. Este profesor de la primaria del que me hablas con tanta admiración, ¿qué vio? Si nos metemos en sus ojos, ¿qué vio en este niño que otras personas no eran capaces de ver, por ejemplo? Entonces ven cómo estamos yendo de la acción. Por ejemplo, mi tío jugaba mucho conmigo, al sentido de esto. En múltiples, o sea, en dos sentidos por lo menos. También nos va a interesar andamiar qué es lo que mueven a las figuras a hacer lo que quieran. O sea, para tu tío era muy importante el disfrute, la diversión. O sea, para tu maestra de la escuela era muy importante la justicia o algo así. Pero también nos interesa de la acción que las personas tomaron con nosotros, al sentido que teníamos o tenemos para estas personas. ¿Sí?
Acá hay un mini caminito de la acción a su sentido. Después podemos explorar otra noción dentro de esto, que es la contribución de la persona a la vida de la figura. Y hice otra división pedagógica, que es sería la tercera categoría esta. Estamos hablando de la contribución de la persona en la vida de la figura. Y cuando tu tío te invitaba a jugar en el piso horas, ¿aceptaste esta invitación o la rechazaste? Cuando tu vecina te ofreció ir a tomar té todos los días después de la escuela, porque sabía que le estabas pasando mal, ¿la miraste con cariño y como que agradeciste esto, o la miraste con desprecio y te fuiste? ¿No? Estamos explorando, estamos andamiando desde lo muy mínimo de esto. ¿Mostraste interés en este cuidado o fuiste indiferente? ¿No? Podemos especular cómo habrá sido esto para ella. ¿Cómo habrá sido para tu maestra que vos te ocupabas con sus actividades? ¿Cómo habrá sido para tu profesor de guitarra ver que vos como estudiante te fascinabas con la guitarra y venías con preguntas, etcétera? ¿Reforzó o no su relación con la música y con la docencia? ¿No? Estamos hablando acá constantemente de que nos experimentamos a través de otros. Entonces esto no es algo pasivo, esta es una contribución activa. ¿Sí? Entonces nuevamente de la acción, por ejemplo, de aceptar o rechazar una invitación a algo, a su sentido. ¿Qué implica esta contribución? ¿Cómo te imaginas que esto pudo haber afectado su relación con el cuidado y sus capacidades de cuidar? ¿Cómo influiría esto en lo que tu maestra creía que es importante para la vida? ¿Habrá confirmado su pasión por la educación y su lucha desde la docencia? ¿O la alejó de esto? ¿O se experimentó como insignificativa o que no importa a ella? ¿No? Estamos andamiando, estamos haciendo estas preguntas binarias, pero también para andamiar algo que es difícil a veces de pensar. ¿Sí? Y otra opción es pensarlo como catarsis con K, lo que hablamos. Esta idea de que nos movemos gracias a nuestras interacciones, del mismo modo en que ver una película nos puede mover, nos puede hacer pensar algo distinto, conectarnos con algún sueño, ser distintos mínimamente a lo que éramos antes. Entonces, pensar si gracias a tu forma de aceptar su invitación de jugar, tu tío digamos, como que se sintió de un modo distinto en esta vida, su vida habrá cambiado algo gracias a esta invitación. Muchas veces son preguntas que las personas te dicen no, pero eso no significa que tengamos que dejar de andamiarlo, porque nosotros vamos a saber que alguna contribución mutua hay, ¿no? Por último, la remembranza, sabemos que no es solamente con figuras humanas necesariamente, ¿no? Que la remembranza se puede hacer con cualquiera de nuestras relaciones en este mundo, entendiéndolo como con estas relaciones espaciales también. Entonces, por ejemplo, esta semana hice una remembranza. Ahí veo que se desconectaron algunas personas, ¿no? ¿Volvieron? A ver, esperamos un minutito que nos digan. ¿Sí? ¿Todos están? Que preguntes, porque los que no están no pueden hablar. Listo, creo que sí. Les decía, esta exploración de las contribuciones no es necesariamente con figuras humanas. Sabemos que pueden ser con nuestras mascotas también. Y creo que las reautorías más bonitas las remembranzas más bonitas que viví fueron en relación a gatitos rescatados, en relación a pájaros a los que se dio de comer, en relación a, ¿no? Porque sabemos que ahí también hay valores, sueños, compromisos, sabemos que hay saberes y habilidades, sabemos que hay contribuciones mutuas. Esta semana hice una remembranza para una mujer, quizás
con la mujer con la que vamos a hacer la ceremonia la próxima vez, voy a ver. Hicimos una remembranza con los muñecos, con el osito cariñoso y la muñeca Leti, los muñecos de sus hijos, que fueron sacados por el servicio de infancia. Y la están acusando de ser una mamá maltratadora, etc. No me voy a meter en esta historia, pero hicimos una remembranza con los muñecos, a los que esta mamá cuida todos los días. Y cuida a estos muñecos y los huele y a veces duerme con el osito cariñoso y la muñeca Leti, y tiene historias acerca de cómo llegaron a la vida de la familia, y tiene recuerdos acerca de cómo sus hijos jugaban con esto, con ellos. Hicimos una remembranza súper potente por lo que ella me dijo, pensando en no solamente su contribución a la vida de esta mujer, sino cómo la vida de estos juguetes es distinta gracias a lo que les hace esta mujer. Y después le escribí una carta ficcionada, como si el osito cariñoso y la muñeca Leti le escribieran una carta, pero resumiendo lo que hablamos. Entonces no es inventando algo de la nada, ¿no? Ven cómo nuevamente se juntan, bueno, no estoy andamiando mucho esta historia para ustedes, pero documentos con remembranzas, con entradas a reautorías o con reforzar reautorías, porque eso tuvo que ver la conversación que tuvimos sobre la muñeca Leti y el osito cariñoso. Esta remembranza estaba dentro de una reautoría que venimos haciendo hace 6 semanas en relación a las habilidades de cariño y cuidado y protección de esta mujer. Este martes vimos que no solamente de los niños, hace 2 semanas vimos que no solamente de los niños, sino también de sus animales, y esta semana vimos que también de los muñecos, del osito cariñoso y la muñeca Leti. Eso también está dentro de una reautoría más grande, ¿no?